que me parece muy interesante y que el curso de milagros lo toca de una manera muy profunda, que es deshaciendo el miedo. Y justo precisamente para esta época que pareciera donde el miedo está ganando terreno en muchos de los corazones, en muchas de nuestras vidas. Y hoy, desde el curso de milagros, queremos dar una palabra que nos ayude justamente a deshacer el miedo, que ayude a deshacer tu miedo, que ayude a deshacer mi miedo y que ayudemos a otros a deshacer sus miedos, para que a través de este deshacimiento podamos construir una salud profunda en cada uno de nosotros. Para empezar, bueno, pues este es el curso de milagros. Este es, para quien no lo conozca, es un libro. Dice, este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor. ¿A qué se refiere? Se refiere básicamente a que tú y yo somos seres de luz, somos seres de amor. Así fuimos creados, así fuiste creado tú, así fui creado yo, y eso no va a poder cambiar jamás, nunca. Pero en el camino hemos olvidado eso y necesitamos reconectarnos a esa fuente profunda de amor. Por eso es que el curso de milagros trata de recordarnos quiénes somos. Y eso es lo más hermoso que ofrece el curso de milagros, la posibilidad de que recuerdes quién eres, de que recuerde yo quién soy y justamente podamos vivir un mundo diferente, un mundo mejor, o más bien el mundo real que deberíamos todos estar viviendo y que en un sentido de sueño no estamos viviendo, porque estamos perdidos, un poco perdidos todos en vivir una vida de sueño, de un sueño, digamos, de terror. Así que bueno, ese es el objetivo del libro del curso de milagros. Otro concepto dice, un curso de milagros es una enseñanza espiritual no dual, cuyo objetivo es alcanzar un estado de paz constante e inalterable que constituye nuestra naturaleza real y presente, ya presente, a la que sin embargo no pareceríamos tener acceso. No es una religión, no es una teología, ni un ideario para formar asociaciones ni organizaciones de ningún tipo, sino es un curso de autoestudio cuyo objetivo es conectarnos con el maestro interno para producir una experiencia. Nuevamente, nos recuerda, el curso de milagros no pretende hacer nada, pretende deshacer. ¿Deshacer qué? Deshacer nuestras creencias, deshacer todas las situaciones que hemos generado y que se nos han hecho olvidar quiénes somos. Recordando, insisto, el curso de milagros lo que nos quiere es despertar. Hablando de una manera muy general, todos los seres humanos somos seres de luz y todos somos seres santos. Todos somos seres buenos, todos, absolutamente. Incluso aquel que ahora mismo estás pensando también es bueno, también, por supuesto. Solo que se nos ha olvidado, solo que situaciones álgidas que hemos vivido han hecho de alguna manera que se le olvide todo el potencial y el poder de luz y hace que hagamos actitudes contrarias a lo que somos en origen. Así que bueno, justamente hoy vamos a hablar de esta experiencia del miedo, pero yo quisiera recordar justamente lo que vimos hace 8 días para los que no pudieron estar y que hoy nos están acompañando. Hablamos acerca de la paz en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver que hace 8 días hablamos justamente acerca de la consecución de la paz. Es decir, hablábamos acerca de esta necesidad también que tenemos en nuestra sociedad de tener paz interna. Y hablábamos de 4 cosas. Espero que se acuerden de las 4 cosas que hablábamos en ese tenor. Y hablábamos en primer lugar de la culpabilidad. Dice, busca dentro de ti. Que era decir, no, generalmente los seres humanos estamos siempre buscando culpables afuera de nuestras desgracias. Siempre, si hay algo que yo estoy viviendo, yo no puedo ser el culpable, tiene que ser alguien más y entonces busco ese culpable que está allá afuera y que me quiere hacer daño. Nosotros hablamos justamente de la posibilidad de que nos hagamos la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para vivir esta experiencia?
Después derriba las murallas, es decir, cuando pensamos que tenemos muchos enemigos que nos quieren hacer daño, entonces automáticamente lo que tendríamos que hacer es escondernos, es hacernos pequeños, es irnos a un lugar en donde nos podamos cuidar de los posibles enemigos. Y entonces derriba las murallas. No, nadie te quiere hacer daño, nadie me quiere hacer daño. Tenemos que luchar y caminar felices en este mundo en donde nadie quiere hacerle daño a nadie. La tercera parte que vimos hace 8 días es vive. Vive es la posibilidad de que muchas veces el miedo a la muerte que tenemos tiene reflejado dentro de nosotros mismos una profunda negación a la vida. Es decir, cada vez que alguien tiene miedo a morirse, realmente lo que nos está diciendo es que no se está comprometiendo con la vida. Y hablábamos sobre eso. Al final, con el punto número 4, es recuerda quién eres, recuerda, eres un ser de luz, tienes todo el potencial para salir adelante y si recuerdas quién eres, vas a poder buscar dentro de ti, derribar las murallas, vivir. Y también yo voy a recordar quién soy. Ahora mismo vamos a ver el miedo. Insisto, lo que yo decía al principio, el miedo que es una emoción que pareciera que está de moda, pareciera que es una situación que nos atañe no solamente a los mexicanos o a los jalapeños, sino a nivel mundial. Se nos está exponiendo a una situación de miedo profundo. Y bueno, yo les pregunto a ustedes, ahora mismo, hagamos este ejercicio, es decir, ¿tienes miedo? Pregúntate si tienes miedo. Y la pregunta siguiente es, ¿cuánto miedo podías tener? Quizá, obviamente, la respuesta de muchos de nosotros va a ser, no, yo no tengo miedo. Y bueno, sería una respuesta correcta. Sin embargo, el miedo, como lo vamos a ver a continuación, en realidad es una emoción que está en nuestro cerebro a nivel subconsciente. Por lo tanto, es una emoción que quizá todos tenemos y debemos descubrirla para poder justamente resolverla. Pero vamos a ver primero la definición de la Real Academia Española. A mí me encanta primero ponernos en un contexto del mundo, de la sociedad en la que vivimos, y dice, miedo es angustia por un riesgo, daño real o imaginario, o recelo o aprensión que alguien tiene que le suceda algo contrario a lo que desea. El miedo se origina en el sistema límbico, que se encuentra justo debajo de la corteza cerebral. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Es un miedo es por un riesgo real o imaginario. O es una aprensión de que nos suceda algo que no deseamos, contrario a lo que deseamos. Eso es lo que dice el diccionario. El curso de milagros dice algo parecido, pero hay una palabra que cambia y que quizá nos puede dar mucha luz ahora. Dice, desde el curso de milagros. Recuerden, ahí en la pantalla, donde dice entre paréntesis UCDM, quiere decir que son textos tomados justamente del libro de milagros, es un curso de milagros. Por lo tanto, dice, el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Y aquí, digamos que ya pudiéramos detenernos de primera instancia porque se difiere un poco de la definición del diccionario normal. Dice, miedo, aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Es decir, que el miedo es que yo viva una experiencia que no deseo. Pero el curso de milagros no dice eso. El curso de milagros dice conflicto entre lo que deseas y lo que haces. No entre lo que deseas y recibes, sino entre lo que deseas y que haces. Observa. ¿Qué nos está diciendo el curso de milagros? Que de alguna forma nosotros, tú y yo, hacemos algo que no deseamos y que produce un miedo. Es decir, ahora mismo si yo les pregunto, ¿qué miedo tienes? Diríamos, a que tenga el virus, miedo a que me quede sin trabajo, miedo a que me falte de comer, miedo a que pierda mis bienes, miedo a que, pero si, etcétera. Pero si ahora lo pasamos y lo filtramos
por el curso de milagros dice que hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Es decir, quiere decir que si tú no haces que te corran del trabajo, no tiene por qué pasar. ¿Me explico? Entonces, bien, entonces, vamos a hacer una pausa, porque parece que se salió. Es que no lo ven, ya no se oye. Bien, aquí estoy. El miedo siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y entre lo que haces. El miedo es siempre un conflicto, un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Ven, aquí está ya nuevamente. Gracias por la atención. Estamos siendo posible para que esta reunión sea lo más perfecta posible, pero está hecha de humanos, así que como humanos, justamente lo que tendríamos que preguntarnos es qué estamos haciendo, porque parece que lo que deseamos no está funcionando. Entonces, bueno, pues aquí estamos también siendo humanos y también tratando de resolver nuestros conflictos tal como lo hace cualquier persona. Vuelvo a ponerme en contexto. Pareciera el curso de milagros nos devuelve a nosotros la responsabilidad de tener miedo, pero sobre todo la responsabilidad de resolverlo. Y vamos a verlo, van a ver que lo vamos a ver ahora poco a poco. Dice, el miedo es una creación falsa que tiene que deshacerse. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente. Qué interesante. Nuevamente, aquí el curso de milagros nos reafirma esto. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente. Por lo tanto, si tú le has permitido a tu mente crear falsamente, entonces podrías dejar de permitirle crear falsamente o, diciéndolo de otra manera, podríamos permitirle crear correctamente o verdaderamente y obtener lo que deseamos. Lo vamos a ver, van a ver qué interesante es este proceso en relación al curso de milagros. Por primera, es decir, la primera parte que tenemos que hacer para deshacer el miedo, porque ahora ya vamos a entrar en algunos puntos importantes, 3 puntos importantes para deshacer el miedo. Dice, reconoce que lo que experimentas es miedo. Así que yo te pido que tú leas esta frase, reconoce que lo que experimentas es miedo. O poniéndolo en primer plano es, reconozco que experimento miedo. Sin embargo, ahora mismo tú puedes sentir quizá una resistencia a experimentar miedo. Es decir, quizá hoy mismo podrías decir, no, pero yo no tengo miedo a nada. Yo no tengo miedo, no tengo ningún miedo. Y yo te diría, está bien, pero es imposible que nos quedemos sin miedo. ¿Por qué no mejor reconocer a veces que podríamos tener miedo? ¿Por qué no lo reconocemos? Porque si recordamos a todos, desde nuestra niñez, se nos ha dicho de una manera muy clara que el miedo es malo, que el miedo, tener miedo, no es propio de los seres humanos. Más a los varones, y los varones me van a entender, de niños siempre nos han dicho, los niños no lloran, los niños no deben tener miedo. ¿Me explico? Y entonces a nosotros se nos ha, digamos que, programado justamente para rechazar la posibilidad de tener cualquier miedo. Pero vamos a ver qué es el miedo. Fíjense, vamos a explicar, vamos a ir parte por parte.
Nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, esta es una representación gráfica. Es a través de la evolución del ser humano, hemos ido, o a través de la evolución del ser vivo propiamente, no del ser humano. Del ser vivo, el cerebro ha ido evolucionando con los millones de años que hemos ido caminando. Primero aparece el cerebro reptiliano, este que está en color rosa, que es el instinto. ¿Cuál es el cerebro reptiliano? Es el que hace que tú y yo tengamos vida, es el que hace que tú y yo respiremos, es el cerebro que nos cuida para que todas nuestras variables de vida estén despiertas, es el cerebro que no puede dormir porque hace que tengamos nuestra glucosa correctamente, la hipertensión que hace que el flujo sanguíneo corra en nuestro cuerpo, en fin, ese es el cerebro reptiliano. Después, en el proceso de evolución, aparece el cerebro límbico o el cerebro emocional o el cerebro subconsciente. Y al último aparece en el proceso de evolución el neocórtex o el cerebro racional o el cerebro consciente. Estos dos cerebros, el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, lo tenemos todos los mamíferos, todos absolutamente. Lo único que nos distingue de los demás mamíferos es el cerebro del neocórtex a los seres humanos. De ahí en fuera, todos los mamíferos, insisto, tenemos estos dos cerebros. Y el cerebro límbico apareció enseguida del cerebro reptiliano. ¿Para qué? ¿Para qué aparece un cerebro límbico después del reptiliano? Justo para protegernos y asegurar la supervivencia y asegurar el instinto. Ahí, en ese cerebro reptiliano, en ese cerebro límbico, perdón, están almacenadas las 5 emociones básicas que todos los seres vivos, los mamíferos, tenemos. Ahí, en nuestro cerebro. ¿Cuáles son esas 5 emociones? Aquí están graficadas. Es miedo, enojo, alegría, tristeza y repugnancia. Esos son las 5 emociones básicas que tenemos o que tiene nuestro cerebro límbico o subconsciente. De ahí podemos hacer todas las asociaciones que quisiéramos, como las pinturas, y daríamos muchas otras emociones, pero estas son las emociones básicas. Y la pregunta entonces viene a decir, ¿para qué aparecieron estas emociones en nuestro cerebro para proteger nuestro cerebro reptiliano? Justamente, ¿para qué aparecieron? Para protegerlo, para protegernos, para sobrevivir, para asegurarnos sobrevivir. Y el ejemplo claro que yo siempre doy cuando estamos en sesión y hablamos sobre este tema es, y ahora yo también se lo pongo a cada uno de ustedes, es el siguiente. Si en este momento hubiese un temblor, tú y yo saldríamos despavoridos de aquí para asegurar la supervivencia. Es decir, a mí no me interesaría estar transmitiendo porque yo tendría una emoción que me diría, hay que salvarte, tienes que salvarte, y correría. ¿Qué emoción es la que estaría amparando este correr, este salvar mi vida? Justo el miedo. Si yo no tuviera el miedo, yo en un temblor ahora mismo diría, pero qué bonito. Es decir, mira cómo nos estamos moviendo, como una cuna. Qué bárbaro. Y me quedaré yo absorto, ¿verdad? Pero la emoción del miedo justamente hace que aparezca la emoción y que mande una señal al cerebro reptiliano para decir, hay que proteger, hay que salvar la vida. Por lo tanto, aquí, con este simple ejemplo, yo les pregunto a todos y cada uno de ustedes, entonces, ¿las emociones son buenas o son malas? Claro, por supuesto. La mayor parte, pues decimos, entonces quiere decir que las emociones son buenas porque nos salvan, porque abonan para que vivamos. Científicamente se dice que las emociones no son buenas, no son malas, son energía para actuar. Es decir, que las emociones simplemente son mucha energía para que seamos felices, para poder defendernos, para poder para poder salvarnos si hay un peligro, en fin, para alejarnos de lo que tenemos repugnancia. Las emociones son energía para que tú y para que yo vivamos. Así que yo te pregunto, entonces, ¿tener miedo es malo? No, no es malo. Solamente que
la situación es que nos han enseñado desde niños que tener miedo es malo, que tener miedo es debilidad, es signo de debilidad, cuando no tiene nada que ver. Por lo tanto, la primera invitación que yo te hago y que me hago a mí mismo es a que dejemos que fluyan las emociones libremente, a que fluyan, a dejarlas experimentar, a permitirnos sentirlas y vivirlas de alguna manera. Dice Sigmund Freud, dice, las emociones no expresadas nunca mueren, las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde en formas más feas. Yo lo digo de manera más urbana, digamos. Las emociones expresadas son como si le echáramos y las pusiéramos en una olla express. Esa olla express, de tanto poner emociones no expresadas, un día va a explotar, como dice Sigmund Freud, en formas muy feas. Como formas feas, como síntomas, neurosis, como enfermedades raras, como enojos, situaciones incorrectas. Ahí es donde yo me refiero a todos los seres somos seres de luz, somos seres santos, pero muchas de las cosas que vivimos hacen ruido en nosotros y hacen justamente que vivamos o expresemos cosas incorrectamente. Por lo tanto, yo te pido, y me pido a mí mismo también, que dejemos de pelear entre el cerebro prefrontal o consciente y nuestro cerebro subconsciente. Se dice que el cerebro subconsciente está ligado con el corazón. Entonces, que dejemos de pelear el corazón. El cerebro nos dice, no, no puedes tener miedo. Eso es debilidad. El corazón dice, necesito expresarlo. El cerebro te dice, no puedes enojarte, no puedes tener repugnancia, no puedes tener enojo, no puedes tener tristeza, no puedes tener miedo. Y el corazón dice, me tengo que expresar. Y entonces yo te pido que te rindas al corazón, porque está conectado con nuestro cerebro subconsciente y ahí es donde debemos de encontrar siempre las informaciones correctas. Que dejes de luchar, que permitas sentir lo que sientes, porque ahí justamente es la primera parte para que tú y yo deshagamos el miedo. Porque el primer problema de no deshacer el miedo o de hacerlo grande es justamente renunciar a él o no aceptarlo o no querer verlo o darle la espalda y decir no existes. No, ahí lo que vamos a hacer es como echarle más fuego a la hoguera y eso va a arder de una manera más grande. Como dice Sigmund Freud, las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde en formas más feas. Así que bueno, la primera invitación. 1, expresa tu miedo, permítelo. No solamente eso, sino todas las emociones. Y saben, solo ya como dato curioso, nos hemos reprimido tanto las emociones básicas que la alegría ya no sabemos cómo expresarla. Es decir, cuando nos dicen, oye, pasaste tu materia con 10, y tú dices, qué chido. Pero no te pones alegre. Claro, estoy feliz. Porque ya no sabemos cómo expresar la alegría de tanto que reprimimos las otras emociones. Así que esta es una invitación. El segundo punto es, sigue la ruta del miedo. Y aquí pongamos atención. Miren, es bien importante. ¿Cómo sigue la ruta del miedo? Dice Jorge Bucay en uno de los cuentos que me parece que son maravillosos. Dice, el miedo es como un dragón que tiene en su espalda una coraza de acero, de tal forma que si tú quieres enfrentar o si tú quieres matar al dragón, forzosamente tienes que hacerlo de frente. Lo repito, el miedo es como un dragón que tiene una coraza en la espalda de acero. Si tú quieres derrotar al dragón, forzosamente tienes que hacerlo de frente y tienes que enfrentarte al miedo. Y enfrentarte no en sentido de pelea, porque el curso de milagros jamás va a hablar de peleas. Enfrentarte es yo poner mi frente enfrente de la del dragón para que nos veamos cara a cara y yo pueda defender y yo pueda resolverlo. Así como la figura que ahora estamos viendo
ahí mismo en su computadora o en su celular. Es decir, enfrentar la situación. Imagínense este hombre que está enfrentando una tormenta de rayos eléctricos justo en un campo. Imagínense, enfrentar y decir, aquí estoy y voy a enfrentar la situación. Entonces, si ya reconociste que tienes miedo, si yo ya reconocí que tengo miedo, lo segundo es, voy a enfrentarlo, voy a ver de qué se trata, voy a hacerlo mi amigo, voy a abrir la puerta para que pase y decirle, a ver, pasa, siéntate miedo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres de mí? Dice el curso de milagros, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Es decir, el miedo es tu responsabilidad y es mi responsabilidad deshacerlo. Por lo tanto, no debemos de pedir que se nos libere del miedo, sino más bien decir, quiero cambiar las condiciones que hicieron que yo creara este miedo. Y entonces esa plegaria es escuchada correctamente. Sí, me explico, es decir, no voy a pedir que se me libere de mí, de lo que tengo enfrente. Voy a pedir que se me ayude a cambiar las condiciones que están creando eso que estoy viendo enfrente de mí y que no me agradan. Dice, todo el mundo experimenta miedo, sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian del verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista, parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. ¿Qué nos está diciendo el curso de milagros? Nos está hablando justamente de tu poder y de mi poder. ¿Dónde? En la mente que es creativa, en los pensamientos que crean aquí en nuestro cerebro, en donde fabricamos las historias más hermosas, pero también las más terroríficas que jamás pueda vivir cualquier ser humano. Y tú y yo tenemos esa capacidad. Lamentablemente, digamos que hay una cosa, no hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel, de tal forma que no podemos esperar que tú pienses y que yo piense y que no pase nada con el pensamiento. Hay una canción muy hermosa de Arnaldo Zúñiga, para los que puedan conocer a este cantautor, dice justamente a dónde, y él dice, ¿a dónde van los pensamientos cuando se producen en la mente? Claro, dice otras cosas en sentido de poesía, ¿a dónde va las sirenas de la Cruz Roja? ¿A dónde van los gritos de alguna mujer? ¿A dónde van las cosas? Pero habla sobre dónde van los pensamientos, a dónde se quedan solo en pensamiento y se van y se esfuman. No se puede, porque hay una ley. Ahora entremos a la ciencia. Hay una ley de la termodinámica que dice que en este mundo nada se pierde, solo se transforma toda la energía. No se puede perder, solo se transforma. Y es bien interesante, ¿sabes? Yo no sé si estés enterado, pero estudios científicos dicen que los seres humanos tenemos alrededor de 60,000 pensamientos en un solo día. 60,000 pensamientos en un solo día. De tal forma que quiere decir que la mente fue hecha y creada para pensar, siempre para pensar. Pero ¿qué pasa con esos 60,000 pensamientos? ¿Saben? ¿Se pierden? No, en perder. Se convierten en emociones. Cada pensamiento se convierte en una emoción. Pongo un ejemplo. Si yo pienso, ay, qué fría está la noche, de acuerdo a como yo tenga la experiencia de la noche, voy a sentir tristeza por algún recuerdo de una noche dolorosa o alegría
si la noche para mí representa alegría. Entonces, un pensamiento produce una emoción. Pero entonces quiere decir que si tengo 60,000 pensamientos, voy a tener 60,000 emociones. ¿Y qué pasa con esas 60,000 emociones? ¿Se van a perder? No, tampoco. También producen forma, producen vibración. Y esta vibración hace que produzca una energía y se produzcan los campos electromagnéticos que hacen que nos comunicamos, que nos vemos unos con otros. De tal forma que dice, así como piensas, sientes, así como sientes, vibras, así como vibras, atraes, porque estás comunicándote. De tal forma que si tu vibración es amor, vas a atraer amor. Si tu vibración es odio, vas a atraer odio. Si tu vibración es miedo, vas a atraer miedo. Pero ¿desde dónde está originado? ¿Cuál es el origen? El pensamiento. Por lo tanto, ¿en dónde tenemos que cuidar y dónde tenemos que observar todo el origen de nuestros miedos? En nuestros pensamientos, porque ahí se origina todas las desgracias de los seres humanos. ¿Y cómo seguirle la pista? Miren, se dice que todo lo que nos pasa en la etapa de adultos, a ti y a mí, lo que nos pasa en la etapa de adultos, se dice que es en sentido de proyección. Se dice que aquí, a ti y a mí, no nos está pasando nada. Tenemos conflictos que están localizados en otro lado y aquí solo se están proyectando. Siempre lo explico igual. Es como cuando vamos al cine. ¿Ustedes han ido al cine? Me parece que la mayor parte sí, ¿verdad? A menos que el que tenga su sala de cine personal o que no le guste por alguna razón, pero de alguna manera aquí está la imagen que nos refleja justo esa experiencia. Imaginemos que somos todos y cada uno de nosotros sentados en esas butacas viendo una película. Si de repente en esa pantalla empezara a ponerse rayas y a diferenciarse y a tener una imagen borrosa, nadie en su pleno juicio iría a esa pantalla para arreglar la visibilidad, ¿verdad que no? Nadie, porque ahí no hay nada que arreglar. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A comprar palomitas mientras se arregla? No, tampoco. O sí, si queremos o tenemos hambre. Pero en realidad tendríamos que ir al proyector. Ahí, porque ahí está originado el problema. Es decir, que tú y yo tendríamos, si vamos ahí y lo arreglamos, estamos seguros que vamos a poder volver a ver bien la película. Igual pasa en nuestra vida. Los conflictos que tú tienes ahora no son originados ahora la mayor parte. Son originados en otra zona. Y ahí es donde siempre en terapia vamos a buscar esos conflictos justamente para resolverlos, pero hoy que el curso de milagros nos permite hacer una terapia grupal, aquí lo vamos a resolver ahora mismo. Es decir, tenemos que ir a tu mente donde se originó el problema y luego ir al proyector para ver en dónde está originado el problema que te está haciendo sentir tanto miedo y pongámosle ahora, en este día, en este momento, en esta situación que estamos viviendo. El curso de milagros habla sobre el milagro que hace desaparecer el miedo y dice, el milagro no hace nada, lo único que hace es deshacer y de este modo cancela la interferencia de lo que se ha hecho. No añade nada, sino que simplemente elimina. Y lo que elimina hace mucho que desapareció, pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. ¿Qué quiere decir esto? Lo vuelvo a poner. Aquí está, no puede tener efectos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que seguirle la ruta al miedo. ¿A qué se refiere? Miren, es como decir, vamos a seguir la ruta del miedo. Y les voy a dar algunos ejemplos que hemos trabajado en sesión para que ustedes tengan un parámetro, cómo trabajarlo allá en sus casas, cada quien de manera personal o de grupal, si es que están en familia y quieren trabajarlo y quieren compartirlo. Miren, se los voy a poner con algunos ejemplos muy, muy claros. Es decir, una persona me pide una consulta porque está aterrada, porque dice que siente que tiene todos los síntomas del SARS-CoV-2, que es el COVID famoso ahora.
cuando nos contactamos vía internet, porque ella está en otra ciudad, yo le encuentro un mar de lágrimas, pero un mar de lágrimas. Y yo le pregunto, bueno, ¿cuáles son los síntomas que tiene? Justamente pareciera que tiene todos los síntomas del SARS-CoV-2, así completitos, todos completitos. Ella está recluida en su casa porque está en un pueblo, está en una ciudad no muy grande y obviamente pues está ahí, ya fue al doctor, ya le dieron un medicamento, está esperando, pero tiene un pavor tremendo. Y yo le digo, vamos a seguir la ruta de tu miedo, porque según lo que aprecio, tienes miedo. Me dijo, tengo miedo aterrador. Ok, escuchen cómo es esta ruta. Entonces yo le digo, bueno, ahora vamos a despojarnos de todas las cosas y vamos a hacer hipótesis incluso dolorosas. Vamos a suponer que tienes efectivamente el SARS-CoV-2. Vamos a suponer que tienes el virus. Ok, vamos a suponerlo. ¿Qué pasaría si lo tienes? Y llorando me dice, no, pues estaría yo enferma. Por supuesto, estarías enferma justamente de este virus. ¿Y qué pasaría? Pues me voy a sentir muy mal, me voy a sentir derrotada, me voy a sentir con todos los síntomas, como me estoy sintiendo ahora. Bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué pasa si tienes todos los síntomas? Pues tendría que ir al hospital, por supuesto. Tendrías que ir al hospital. ¿Y qué pasaría si vas al hospital? No quiero ir al hospital. ¿Por qué no quieres ir al hospital? ¿Qué pasa si vas al hospital? Me van a dejar sola, me dice. Me van a dejar sola. Ok. Y yo le digo, ya llegamos al lugar del conflicto. Tú no tienes miedo de llenarte de virus. Lo que tienes miedo es de estar sola, de vivir la experiencia de soledad ahí en el hospital. Cuéntame de tu experiencia en la proyección, en dónde está tu soledad. Y empezamos a platicar. Y me dice, soy una niña que perdió a su mamá muy pequeña perdí a mi madre. Y me fui con una tía, pero también la perdí. Y yo me quedé sola. Por si fuera poco, cuando me casé, me tuve que mudar de ciudad con mi esposo a una ciudad extraña donde no conozco a nadie, donde estoy sola completamente. Y yo por más que le digo a mi esposo, regresémonos a mi ciudad, donde está mi familia, donde está mi gente, porque yo me siento sola. Ahí me dices que tenemos que trabajar y yo estoy en una soledad profunda. Y yo entonces le digo, ok, ¿te das cuenta cómo si seguimos la ruta del miedo, tu miedo a que está aquí no es el miedo real? El miedo real está acá, en el inicio, en la soledad profunda. Y entonces empezamos a trabajar justamente la soledad para sanarla, para que ella pueda tener nuevamente su sistema inmunológico fuerte para poder resistir a este virus que parecería que está efectivamente, digamos que tocándola por todos los síntomas que ella tiene. ¿Se dan cuenta cómo todo es en sentido de proyección? Y si nosotros logramos encontrar el origen de nuestros miedos, en la mente cuando toca esa parte, empieza ya a deshacer el miedo. Les pongo otro ejemplo que es muy interesante. También es una muchacha que me hace en consulta la observación de que ella tiene una hernia y que es necesario que se opere urgentemente, pero que ella tiene miedo a operarse. Y yo le digo, bueno, ¿cuál es tu miedo a operarte? Y ella me relata, dice, bueno, César, mira, sabes, yo trabajo en la Universidad Veracruzana, por lo tanto tengo derecho al servicio. Yo fui al doctor hace unos meses y entonces me dijo el doctor, sabes, hay que operarte, es una operación de hernia, no es una operación pues a veces hasta ambulatoria. Y entonces dice, si quieres, era entre semana, lunes, martes, dice, te opero el sábado. Y ella le dice, ok, perfecto, voy a conseguir la firma de mi jefe de la Universidad Veracruzana para que tramite los gastos y yo se la traigo y me opera el sábado. Perfecto. Dice, entonces, voy a ver a la persona indicada y cuando llego me dicen, no está, llega hasta el lunes. Y dice, ay, qué pena. Ni modo. Y le habla al doctor y le dice, doctor, me da mucha pena, pero no me va a poder sábado, porque el que tiene que autorizar el recurso llega hasta el lunes. Y el doctor le dice, no te preocupes, pues el lunes me traes la hoja y yo te opero el sábado, ¿cuál es el problema? Y le dice, no, gracias, yo prefiero esperar
a que mejor el jefe me autorice para estar bien segura de que la firma va a estar estampada ahí. Aquí pareciera que hay un miedo profundo a no operarse, pero yo le digo, tienes miedo a operarte, pero vamos a buscar realmente cuál es el miedo. Y yo le digo, ¿a qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a operar? Vamos a suponer, ya te tienes que operar. ¿A qué tienes miedo? Ay, César, tengo miedo a ir al hospital. Ok, bueno, yo creo que un 90 y tantos % de la población tenemos miedo a ir a un hospital, ¿verdad? No es algo que digamos, hoy tengo tantas ganas de ir a un hospital porque tiene tiempo que no he ido. No, no es algo que recurrentemente se nos ocurra. Por lo tanto, es decir, yo le digo, ¿de qué tienes miedo? Tengo miedo de internarme. Bueno, ¿y qué pasa si te internas? Pues que me van a operar. ¿Y qué pasa si te operan? Voy a tener que ir a la plancha y bueno, ¿y qué pasa si vas a la plancha de operación? Me tienen que anestesiar. ¿Y qué pasaría si te anestesian? Me voy a dormir. ¿Y qué pasaría si te duermes? Me pueden violar. Esa fue su contestación. Cuando ella me la dijo, yo me quedé pasmado porque dije, wow, aquí hay una historia. Y empezamos a trabajar sobre esa historia. Obviamente ya todos, no voy a extenderme más en esta historia. Yo incluso agradezco mucho a todos aquellos que me han permitido compartir sus testimonios, porque siempre les digo, primero, ¿me permites compartir tus testimonios en una plática? Y después les digo, te agradezco porque no solamente te sanas tú, sino mucha gente que escucha estos testimonios se pueden empatar y pueden sentir que vivieron la misma experiencia y pueden sanarse. Así que muchas gracias a todos aquellos que me hacen favor de permitirme compartir sus experiencias, porque lo que acabo de contar es muy fuerte y muy doloroso para esta persona. Y empezamos a trabajar sobre una experiencia que está en otro lado. Aquí no tiene miedo de operarse, allá tiene un miedo muy profundo porque vivió una experiencia dolorosa. Estamos de acuerdo, es seguir la ruta del miedo. La última experiencia que me permito compartir hoy y que agradezco mucho a la persona que me permitió compartirlo, es una persona que me cuenta de que tiene mucho miedo a enfermarse ahora igual del SARS-CoV-2, porque dice, yo le digo, ¿de qué tienes miedo? Ay, César, yo no tengo miedo de que me dé a mí, tengo miedo de que se enferme mi esposo y mi hijo. Ok, ¿y por qué tienes miedo de que se enfermen ellos? Yo no quiero, a mí no me gusta ver ese dolor. A mí me aterra ver el dolor de las personas que amo. Yo no puedo entrar ni siquiera a un hospital porque estoy viendo a ver dónde voy a ver terror y dolor y eso a mí me aterra. Ok, le digo, aquí hay una experiencia que tú tienes en otro lado de aterrar, de estar aterrada. ¿Qué pasaría si tú entras a un hospital? Pasaría, me dice, que yo tendría que exponerme a ver cuadros desgarradores. ¿Como qué? Como niños gritando, como gente, o niños quemados, o gente que está sufriendo muchísimo. Ok, aquí está la situación, donde viviste una situación tú desgarradora, pero no ahora, sino de niña, y me dice, sí, yo viví una situación desgarradora. Y me cuenta una historia que me voy a permitir contarla. Ella es niña y juega con, de repente alguien le regala una moneda y está jugando con la moneda y de repente no sé, está acostada, dice, en la cama y suelta la moneda y se la traga. Lamentablemente, digamos que, bueno, gracias a Dios no se ahogó, dice ella, pero me la trago. Pero yo entonces, mi primer miedo, mi gran miedo es cómo le voy a decir a mi madre que me tragué una moneda, digamos, porque todas las consecuencias que va a traer de castigo, de niña mala, niña desobediente, pero ¿qué hiciste? Gracias a Dios, dice ella, no me ahogué, pero yo tenía aquí una sensación que algo me asfixiaba y algo me apretaba. Y yo le decía, y yo no decía nada, pero no quería comer porque cada vez que yo comía sentía un ahogo fuerte. Mi mamá me observaba y me decía, esta niña, ¿qué le pasa que no quiere comer? Hasta que un día yo le dije, me atreví a decirle a mi abuelita, ¿sabes qué, abuelita? Me tragué una moneda y estoy aquí, me duele mucho aquí. En ese momento la abuelita obviamente se sobresaltó, la llevaron al hospital y cuando llegaron al hospital el doctor dijo, pues hay que sacarle la moneda. Pero ¿saben cómo se la sacaron? La acostaron en una cama y la amarraron. La amarraron despierta, sin ningún tipo de sedante. Tomaron unas pinzas, le abrieron la boca
y le sacaron la moneda. Dice, yo berreaba, yo gritaba, yo moqueaba, yo ya no sabía qué hacer y no me podía mover. Era una situación de angustia terrible. Era una situación de angustia impresionante. Y claro, dice, cuando sacaron la moneda yo descansé porque ya podía respirar, pero el trauma ya estaba hecho. ¿Me explico? ¿Cuál? Esa sensación de estar ante una situación desgarradora y que nadie me ayuda y nadie me dice qué estoy haciendo aquí, qué está pasando, y amarrada. Por lo tanto, ella no puede ir a ningún hospital porque cada vez que entra, ¿a quién creen que teme ver? ¿A quién creen que teme ver? A ella misma de niña, por supuesto. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Sanar a la niña que lleva dentro, a la niña que se quedó anclada en esa situación de terror, para que sanándose ese miedo que ahora tiene de enfermarse y de que se enfermen sus seres queridos, se vaya. ¿Me explico? Esto que les estoy diciendo ahora es lo que nos ofrece el curso de milagros como herramienta poderosa para que nos sanemos de todos nuestros miedos. Es ir al lugar correcto. Dice, el milagro llega silenciosamente a la mente que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Cuán rápidamente aflora el recuerdo de Dios en la mente que no tiene ningún temor que la mantenga alejada de dicho recuerdo. Lo que dicha mente había estado recordando desaparece. Ya no hay pasado que con su imagen tenebrosa impida el feliz despertar de la mente a la paz presente. La quietud habla con suaves murmullos de amor que el Hijo de Dios recuerda de antaño, antes de que su propio recuerdo se interpusiese entre el presente y el pasado para hacerlos inaudibles. Ahora, el Hijo de Dios, o sea tú, el Hijo de Dios, o sea yo, se ha vuelto por fin consciente de una causa presente y sus benévolos efectos. Ahora comprende que lo que él ha hecho carece de causa y que no tiene efectos de ninguna clase. Él no ha hecho nada y al reconocer esto, se da cuenta de que nunca ha tenido la necesidad de hacer nada y de que nunca la tuvo. Y ahí, en la quietud, que habla con suaves murmullos de amor, el Hijo de Dios se sana de sus miedos. Ese es el segundo punto. Sigue la ruta del amor. Y el tercer punto es, cúbrete de amor perfecto. ¿Qué estamos hablando? Dice, dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce, en primer lugar, que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación, un curso de milagros. Tu miedo termina cuando tu mente percibe que es ella la que crea ese miedo. Y entonces el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto. Ahí es donde vamos a empezar a trabajar a partir de la siguiente semana para poder ir más a fondo y seguir sanando todos nuestros miedos. Tu miedo termina cuando tu mente percibes que es ella la que crea ese miedo. No solamente cuando percibe, sino cuando se da cuenta y puede llegar hasta el final para encontrar la razón de ese miedo. El miedo es un extraño en los caminos del amor. Identifícate con el miedo y te vuelves un extraño ante tus propios ojos. Y de este modo no te conocerás a ti mismo. Así que hacemos un resumen. Reconoce el miedo, reconócelo. No tengas miedo de reconocer el miedo, válgase la redundancia. Sigue la ruta del miedo, sigue la ruta y cúbrete de amor perfecto. Y te aseguro que tu mente a partir de hoy, va a empezar a deshacer todos esos miedos. Hay una historia bien hermosa que ya muchos la saben, pero a mí me encanta, así que lo voy a leer. Dice, viajaba un peregrino hacia Bagdad cuando debajo de una palmera vio a una mujer. Soy la peste y tengo la misión de ir a Bagdad a llevarme a 10,000 personas. El peregrino horrorizado le contestó, pero eso es una enorme crueldad. Dejarás muchísimas familias mutiladas y mucha tristeza tras de ti. ¿Hay algo que pueda yo hacer para impedirlo? La peste contestó, si rezas toda la noche, tan solo me llevaré a 5,000.
El peregrino visitó la ciudad y estaba devastada, informándose de que habían muerto 100,000 personas. Al regresar encontró bajo la misma palmera la peste, a la que le inquirió duramente su incumplimiento del trato. Recé toda la noche sin descanso y sin embargo has matado a 100,000 personas. La peste contestó, ¿no es cierto? Yo solo maté 5,000. Los otros murieron de miedo. Y eso justamente es lo que está pasando ahora en muchos de nosotros, que estamos muertos en vida. Hay una frase y un meme que a mí me hace reír mucho. Dice, ¿cuántas infecciones llevas en este periodo de COVID? Y una persona decía, yo todas las noches me he infectado de COVID porque me da un terror impresionante y empiezo a sentir que no respiro y yo digo, ya me dio. El miedo es el principal factor para derribar tu sistema inmunológico y mi sistema inmunológico. Ese es el principal factor. Es decir, hay muchos factores, obviamente, el ejercicio, la alimentación, pero una buena salud emocional es imprescindible. Y si tienes miedo, aunque tengas buen ejercicio, aunque tengas buena alimentación, el miedo te va a derribar, porque va a derribar todo tu sistema inmunológico perfecto. Por lo tanto, trabaja tu miedo, trabájalo. Yo les cuento rapidísimo, si me dan permiso, una historia mía que me parece bien interesante, también en relación a ese miedo. ¿Saben? Yo hace mucho tiempo yo tenía un miedo muy profundo. ¿Saben a qué tenía miedo? Y muchos a lo mejor se ríen, pero yo tenía miedo a las noches del domingo. Después de las 8 de la noche para mí era un momento terrorífico, terrorífico. Yo en las noches sudaba, sí, sudaba de que estaba yo pasando la noche del domingo. Curiosamente fui realmente observando ese miedo y me daba cuenta que a las 12 del día se iba ese miedo y ya desaparecía toda la semana. Pero yo tenía un pavor a que llegara la noche del domingo porque otra vez empezaba a sentir una noche sórdida, una noche feroz, una noche que quería hacer algo contra mí. Hablando o resolviendo a través de todo este tipo de terapias que nosotros ofrecemos, yo la primera pregunta que me hice, ¿por qué tengo este miedo? Y saben, rápido dije, a ver, voy a mi nacimiento. ¿Cuándo nací? Y yo, ¿saben? Nací un lunes, pero dije, bueno, ¿en qué forma nací? Y aquí, bueno, pues yo quiero agradecerle a mi madre que quizá ahora nos esté viendo y yo, bueno, desde aquí le mando un saludo especial porque mi madre me ha ayudado mucho, muchísimo a poder saber muchos aspectos de mi vida que yo no sabría si no me los hubiese contado ella desde el vientre. Y yo le agradezco mucho que me ha ayudado, se ha solidarizado conmigo en un amor tremendo para ayudarme a sanarme de todas mis heridas. Y bueno, mamá, te amo, gracias. Y bueno, pues te mando un abrazo desde aquí y te agradezco todo lo que me has apoyado hasta el día de hoy. Y mi madre me cuenta sobre mi nacimiento, me dice, tú no eres nodemesino. Ok, tú naciste antes de tiempo, naciste un mes antes, yo no te esperaba, pero un domingo en la noche, de repente yo me acuesto y se rompe la fuente y me tengo que ir al hospital. Y yo, cuando llego, en lugar de que me digan, sí, pásale señora, no, me tuvieron toda la noche ahí esperando a que nacieras. Y yo pues estaba angustiada porque primero no esperaba que nacieras. Faltaba un mes todavía. Y entonces yo rápido dije, pues claro, ¿por qué yo tengo miedo a esa noche? Esa noche, cada noche de cada semana, de cada domingo, me recordaba de una manera puntual mi cerebro que había una angustia profunda porque yo iba a nacer y había mucho riesgo de que no naciera. Fue solamente reconocer toda esta información y ponerme en paz para que el miedo se fuera. Y bueno, pues ahora ya puedo disfrutar de las noches de mis domingos, que eran aterradores para mí. Así de sencillo, así de fácil. Así que yo te invito hoy a que te preguntes cuál es tu miedo más feroz, más profundo y que le sigas la ruta para resolverlo. Y si te atoras, aquí estamos, mándanos mensaje, mándanos cualquier mensaje y dinos dónde estás atorado y te ayudamos. Pero, por favor, hazlo. Háganlo si están
si quieren y están en grupos, háganlo ahora mismo, que se quede de tarea la posibilidad de que sigamos nuestros miedos y que los descubramos en dónde está la ruta, y para que si los descubrimos, ¿saben lo que va a pasar? Que vamos a ayudar a esta sociedad que está aterrorizada para liberarla de una manera muy profunda. Sánate, sáname, sanándote tú, y vamos a sanar a toda nuestra sociedad. Esa es la única tarea que se queda para el día de hoy. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Muchas gracias. Les agradecemos su paciencia en esperarnos a que pudiéramos conectarnos. Dentro de 8 días vamos a empezar a hablar sobre el amor perfecto. Pero yo les pido ahora que nos den 2 minutos de su tiempo para dar unos avisos. Pasa. Hola, buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Desde el corazón los volvemos a saludar este miércoles y también desde el corazón agradecemos muchísimo a todas las personas que sin nosotros solicitarlo, ustedes han enviado una colaboración. Mil gracias a todos, de verdad. También agradecemos a todas las personas que se han inscrito ya al curso taller que anunciamos la vez pasada, y para las personas que no están enterados y que se están conectando el día de hoy con nosotros, les comentamos que estamos ofreciendo un curso taller, ¿sí? Ahí en la pantalla ustedes están viendo algunos datos, y este taller hemos estado trabajando para acercarnos cada día más y hacer de este curso de milagros una manera de vivir, una manera de encontrar una alegría en nuestra vida, encontrar entre nosotros cómo podemos acercarnos, amarnos, ayudarnos entre todos, ¿sí? Es un curso taller en donde estudiaremos el libro completo en 6 meses. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues sí, ¿como para qué vamos a estudiar el curso de milagros? Bueno, aquí en su pantalla ustedes están viendo que este curso te permitirá conectar contigo mismo para reconocer el potencial con el que fuiste creado y mirar en tu interior todas las herramientas que te dan la oportunidad de mejorar tu bienestar. Hay algunos puntos, por ejemplo, aprenderás a gestionar, o lo vamos como a desglosar, aprenderás a gestionar la culpabilidad y el miedo, llevándote a resolver tus situaciones cotidianas. Retomarás el poder que se te ha otorgado, así como tu propia responsabilidad. Podrás darte cuenta que la solución a tus relaciones interpersonales está única y exclusivamente en ti. Identificarás que todo en tu vida ha sido un aprendizaje que te ha dado la oportunidad de llegar hasta aquí. Pasarás de una conciencia dual a una conciencia Vaita o de unidad, ¿sí? Este curso lo estamos ofreciendo en 2 modalidades. Es el online, que inicia el siguiente lunes, 27 de julio. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. De 8 a 10 de la noche, y presencial. Estas reuniones se llevarán a cabo en Allende 124. Las inscripciones están abiertas. Ahí sí hay un cupo limitado, casi está lleno, les comentamos, y por supuesto con las medidas sanitarias correspondientes. El curso presencial dará inicio el jueves 6 de agosto de 7 a 9 de la noche en Allende. ¿Ok? Les recuerdo, para el siguiente miércoles, el título de la plática será El amor perfecto. Estamos con ustedes en la imagen anterior estaba el número para los datos para darles datos personales, todas las preguntas que ustedes quieran, con gusto puedo apoyarles. Mi teléfono es 2281 34 58 62. Estamos con todos ustedes desde el corazón. Tenemos nuestra página de Facebook, los que están viéndonos por ahí, y los que no la conocen, por favor, si gustan darle like, estamos todos con ustedes. Ok.
Y les recordamos, somos especialistas en bioneuroemoción, facilitadores de Psyche, y ustedes pueden hacer una cita con nosotros a los números que están ahí en la pantalla. Muchísimas gracias, gracias de todo corazón a todos, que Dios los bendiga. Bonita noche. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches.